Mi novia dijo, no eres mi padre. Deja de cuestionar a dónde voy. Antes de irse a casa de una amiga a las 2 de la madrugada, dije, eres una adulta. Lo que no esperaba era verme en la misma discoteca en la que estaba una hora después. La expresión de su rostro cuando me vio con mis verdaderos amigos. Hay un cierto tipo de silencio que se instala en un hogar cuando una persona ya se ha desconectado de la relación, pero aún no se ha molestado en abandonar el edificio. Es el silencio de dos personas coexistiendo en órbitas separadas. Un silencio interrumpido solo por el clic de un teléfono al bloquearse o el suave susurro de alguien vistiéndose para ir a un lugar al que no estás invitado. Durante los últimos 6 meses, ese silencio había sido la banda sonora principal de mi vida. Mi novia Maya y yo solíamos ser la pareja que otras personas odiaban. Estábamos asquerosamente sincronizados. Terminábamos las frases del otro. Nos gustaban las mismas películas extranjeras raras. Teníamos todo un universo de bromas internas. Soy diseñador gráfico, una persona casera por naturaleza. Mi idea de una noche perfecta es un nuevo proyecto en mi tableta, un buen álbum sonando y la persona que amo en el sofá a mi lado. Durante 3 años, esa persona fue Maya, y fue perfecto. Pero en algún punto del camino, la señal se perdió. Empezó sutilmente. Las noches de chicas se volvieron más frecuentes y comenzaron a durar hasta las 4 de la mañana. Cuando le preguntaba con quién estaba, las respuestas se volvían vagas. No eran Sara y Jen. Eran solo algunas personas del trabajo. Empezó a proteger su teléfono como si fuera un secreto de estado. Inclinando la pantalla lejos de mí cada vez que llegaba un mensaje de texto. El universo compartido de nuestra relación comenzó a encogerse hasta que solo quedaba yo, sentado solo en el sofá, preguntándome dónde estaba. Mis amigos lo veían, por supuesto. ¿Te está pasando por encima, tío? Me dijo mi amigo Chris una noche mientras tomábamos una cerveza. Eres un felpudo. La defendí, naturalmente. Puse excusas. Está estresada por el trabajo. Es joven. Necesita divertirse. Estaba enamorado, y el amor es un anestésico potente. Te adormece ante el dolor de 1000 pequeños cortes. La noche en que todo terminó fue un viernes. Le había preparado su comida favorita, un plato de pasta ridículamente complicado que tardó 2 horas en hacerse. Pensé que tal vez podríamos tener una noche de verdad juntos, reconectar, ver una de esas películas raras que a ambos nos encantaban. Llegó tarde del trabajo, echó un vistazo a la cena que había preparado y dijo, «Oh, no tengo hambre». Piqué algo con las chicas. Luego pasó las siguientes 4 horas en el sofá, no a mi lado, sino en el extremo más alejado, enviando mensajes de texto furiosamente, con una pequeña sonrisa secreta en su rostro. No dije nada. Simplemente limpié la pasta intacta, con el corazón sintiéndose como un peso de plomo en mi pecho. Me fui a la cama alrededor de la medianoche. Estaba a punto de quedarme dormido cuando el sonido de la puerta de su armario al abrirse me despertó. Abrí los ojos. En la tenue luz del pasillo, pude verla vistiéndose, poniéndose unos vaqueros y una blusa negra que no había visto antes. Eran las 2 de la mañana. Me senté. ¿A dónde vas?, pregunté, con voz tranquila. Se sobresaltó, sorprendida. No se había dado cuenta de que estaba despierto. Se giró y su rostro era una máscara de molestia. «Fuera», dijo, con voz cortante. «¿Fuera dónde?» «Son las 2 de la mañana». «A casa de una amiga», espetó, pasándose un cepillo por el pelo con movimientos bruscos y furiosos. «Sara lo está pasando mal. Me necesita». La mentira era tan perezosa, tan insultantemente transparente. Sabía a ciencia cierta que Sara, su supuesta mejor amiga, estaba fuera de la ciudad visitando a sus padres. Había visto las fotos en las redes sociales esa misma tarde. Mi primer instinto fue desenmascararla, presentar las pruebas, tener la pelea que deberíamos haber tenido hace meses. Pero estaba tan cansado. Cansado de las mentiras. Cansado de las excusas. Cansado de sentirme como un detective en mi propia casa. «Maya, ¿puedes ser honesta conmigo por una vez?», le pregunté, con voz suplicante.
¿A dónde vas realmente? Se giró bruscamente, sus ojos brillando con un fuego frío que había llegado a conocer demasiado bien. Y entonces soltó la frase que serviría como epitafio de toda nuestra relación. No eres mi padre, dijo, su voz goteando desprecio. Deja de cuestionar a dónde voy. Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada física. No era solo la falta de respeto. Era la forma en que lo planteaba. Mi preocupación, mi deseo de una pizca de honestidad estaba siendo retorcido en algo feo y controlador. No era su pareja pidiendo respeto. Era una figura de autoridad paternalista tratando de controlarla. Fue un insulto perfectamente elaborado y demoledor para el alma. Y en ese momento, el anestésico del amor finalmente se desvaneció. Sentí cada uno de esos 1000 pequeños cortes a la vez. La miré, a esta hermosa extraña de pie en nuestro dormitorio, y sentí que la última pizca de lucha se drenaba de mí. Tenía razón. Yo no era su padre y estaba harto de actuar como tal. Eres una adulta, dije, mi voz plana y vacía. Me volví a acostar y le di la cara a la pared. La oí dudar un segundo. Esperaba una pelea. Mi repentina y silenciosa rendición no formaba parte de su guión. Pero el momento pasó. La oí coger su bolso y luego el suave clic de la puerta del apartamento cerrándose detrás de ella. Se había ido. Me quedé allí en la oscuridad mirando la pared. El silencio de la habitación presionándome. Pero esta vez era diferente. No era el silencio pesado y ansioso de la espera. Era el silencio limpio y vacío de un final. Me había dado el finiquito. Había trazado una línea en la arena y me había dicho que yo estaba en el lado equivocado. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Me levanté de la cama. Caminé por la sala de estar, las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana. Mi mente estaba acelerada. Tenía razón. Yo no era su padre. Era su novio, su pareja, y me estaba tratando como un obstáculo. Y yo la había estado dejando. Durante meses, mi vida había girado en torno a su horario, sus humores, sus mentiras. Había dejado de ver a mis amigos, de perseguir mis propias aficiones. Mi mundo se había reducido al tamaño de este apartamento, y la mayoría de las noches yo era el único en él. Cogí mi teléfono. Desplacé mis contactos, pasando por todos los clientes del trabajo y miembros de la familia hasta que llegué a mi antiguo chat de grupo con mis amigos de la universidad. El chat se llamaba Los Degenerados, y solía ser un flujo constante de memes, bromas y planes de fin de semana. Mis contribuciones durante el último año habían sido lastimosamente escasas. No puedo ir, chicos. Lo siento. Tengo planes. Lo dejamos para otra ocasión. Miré los últimos mensajes de esa noche. Chris, Mike y Dan. Estaban en algún lugar del centro. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Se sintió como una decisión monumental, como saltar de un acantilado. ¿Qué estaba haciendo siquiera? ¿Iba a salir a tratar de atraparla? ¿A tener una gran confrontación dramática en un lugar público? No, no era eso. La sola idea de verla en ese momento me daba náuseas. Esto no era sobre ella. Esto tenía que ser sobre mí. Se trataba de recordar quién era yo antes de que mi vida se convirtiera en una sala de espera. Con una sensación de abandono temerario que no había sentido en años, escribí un mensaje. ¿Estáis fuera esta noche? La respuesta fue casi instantánea, de Chris. El fantasma habla. Pensábamos que estabas legalmente muerto. Sí, tío. Estamos en el Velvet Room. Vente para acá. El Velvet Room. Una de las discotecas más grandes y ruidosas del centro. El tipo de lugar en el que no había puesto un pie desde que tenía 25 años. El tipo de lugar al que Maya nunca pensaría que yo iría. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Voy de camino, escribí. Prepararme se sintió como un extraño ritual de redescubrimiento. Aparté la desbordante colección de ropa de Maya en el armario y saqué una camisa que no me había puesto en años. Estaba un poco ajustada, pero sentaba bien.
Me miré en el espejo. El tipo triste y cansado que había estado deambulando por este apartamento durante meses se había ido. En su lugar había alguien que parecía despierto. Había una energía nerviosa zumbando bajo mi piel, una sensación que era a partes iguales terror y euforia. Conduje hasta el centro, con la música de mi coche a todo volumen por primera vez en mucho tiempo. Encontré un sitio para aparcar, el bajo de la discoteca se oía incluso a una manzana de distancia. Al acercarme a la cola, sentí una punzada de ansiedad. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Pero entonces recordé la mirada de desprecio en el rostro de Maya. Sus palabras resonando en mi cabeza. No eres mi padre. No, no lo era. Era un hombre de 32 años que estaba a punto de ir a tomar una copa con sus amigos. Era la cosa más normal del mundo. Los encontré en un reservado al fondo, con una jarra de cerveza medio vacía sobre la mesa. En el momento en que me vieron, sus rostros se iluminaron con enormes sonrisas. No puede ser, gritó Mike por encima de la música, levantándose para darme un abrazo que casi me rompe una costilla. ¿Está vivo? Estábamos a punto de enviar un equipo de búsqueda. El reencuentro fue increíble. Fue fácil. Fue familiar. La conversación fluyó sin esfuerzo. Una mezcla de viejas bromas internas y ponernos al día sobre el último año de nuestras vidas. Preguntaron por Maya, y por primera vez, no puse excusas. Es complicado, dije. Creo que podría haberse acabado. No insistieron. Simplemente asintieron, un entendimiento silencioso y compartido pasando entre ellos. Lo habían sabido todo el tiempo. Durante la siguiente hora, no pensé en Maya ni una sola vez. Estaba demasiado ocupado riéndome de los chistes terribles de Chris, discutiendo con Dan sobre deportes y recordando lo que se sentía al ser simplemente una persona entre su gente. Sentí que había salido a la superficie después de estar bajo el agua durante mucho tiempo. El aire era fresco y limpio. Fue durante una pausa en la conversación, mientras miraba la masa caótica y arremolinada de la pista de baile, cuando la vi. El club estaba oscuro, iluminado por luces estroboscópicas de colores, pero la habría reconocido en cualquier lugar. Estaba en medio de la multitud, riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Y no estaba sola. Estaba con un grupo de personas que nunca había visto antes. Y estaba bailando con un tipo alto y guapo, su cuerpo presionado contra el de él. Sus manos estaban en los hombros de él y las de él estaban bajas en su cintura. Era íntimo. Era innegable. Y estaba claro que no era la primera vez que bailaban así. Esto no era la casa de una amiga. Una ola de certeza fría y dura me invadió. Ni siquiera fue ira. Fue solo confirmación. La pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. Mi instinto no se había equivocado. Mi inseguridad había sido un sistema de alarma que funcionaba perfectamente. Mi primer instinto fue darme la vuelta, fingir que no la había visto. Mi segundo instinto fue caminar hacia allí y provocar la escena más fea imaginable. No hice ninguna de las dos cosas. Simplemente observé por un momento, un observador objetivo viendo el acto final de una obra de teatro. Y luego me volví hacia mis amigos. ¿Otra ronda?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Me miraron, luego siguieron mi mirada hacia la pista de baile. ¿La vieron? Vieron al tipo. Sus expresiones se endurecieron. ¿Quieres largarte de aquí, tío?, preguntó Chris, con voz baja. No, dije, negando con la cabeza. No voy a dejar que arruiné mi noche. Estoy aquí para veros a vosotros. Tomemos otra cerveza. Y así lo hicimos. Tomé una decisión consciente en ese momento. No me iba a esconder. No iba a huir. No estaba aquí para espiarla. Estaba aquí para vivir mi propia vida. Y mi vida en ese momento implicaba tomar una cerveza con mis mejores amigos. Me reí de sus historias. Conté algunas de las mías. Estaba presente. Estaba feliz. Y creo que eso, más que cualquier otra cosa, fue la verdadera venganza. Tardó unos 20 minutos en verme.
Vi el momento exacto en que sucedió. Se estaba riendo de algo que el tipo había dicho, y sus ojos recorrieron la sala, probablemente buscando la barra, y luego se posaron en nuestro reservado. En mí. Su sonrisa se desvaneció. Todo su cuerpo se puso rígido. La expresión de su rostro fue una espectacular obra de teatro en varios actos de emociones en cascada. Primero, hubo puro e inalterado shock. Era la mirada de un fantasma viendo a una persona. Se suponía que yo no debía estar aquí, en su mundo. Se suponía que yo estaba en casa, durmiendo, siendo el tonto triste y predecible que había dejado atrás. Luego vino el pánico. Sus ojos saltaron de mí al tipo con el que estaba, y luego de vuelta a mí. Los engranajes estaban girando. Las mentiras la estaban alcanzando. La habían pillado con las manos en la masa. Luego un destello de indignación justiciera. ¿Cómo me atrevía a estar aquí? ¿Cómo me atrevía a invadir su espacio? ¿Cómo me atrevía a estar sonriendo? Y finalmente, cuando sus ojos contemplaron toda la escena, a mí, no solo, sino rodeado de mis amigos, riendo, sosteniendo una cerveza, con aspecto completamente despreocupado, llegó el horror. Este era el único escenario que su guión no había previsto. Yo no era el patético padre controlador esperando en casa. Era un hombre con su propia vida. Una vida que en ese momento visiblemente procedía perfectamente bien sin ella. La dinámica de poder de toda nuestra relación se invirtió en ese único momento silencioso. Ella no era el espíritu libre escapando de su novio aburrido. Era solo una mentirosa que había sido atrapada. Inmediatamente se separó del tipo y comenzó a dirigirse en línea recta hacia nuestra mesa, abriéndose paso entre la multitud con una mirada de sombría determinación. Mis amigos se pusieron tensos. Allá vamos, murmuró Mike. Llegó a nuestro reservado, su rostro como una nube de tormenta. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió, su voz un susurro áspero. Tomé un sorbo lento de mi cerveza antes de responder. Estoy con mis amigos, dije con calma. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Pensaba que estabas en casa de Sara, consolándola. Decidimos salir, tartamudeó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la pista de baile. A última hora. Qué curioso, dije, mi voz aún tranquila. Porque Sara está en Vermont, publicó fotos de la nieve esta tarde. El color se le fue de la cara. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No le quedaban más mentiras. Mira, dije, levantándome. No quería tener esta conversación delante de mis amigos. La llevé a unos metros de distancia a un lugar un poco más tranquilo cerca de la pared. ¿Qué quieres, Maya?, le pregunté. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Me estás siguiendo, siseó. Casi me río. Tienes una opinión muy alta de tu propia importancia, dije. No, no te estoy siguiendo. Estoy haciendo lo que me dijiste que hiciera. Estoy parando. No estoy cuestionando a dónde vas. Estoy viviendo mi propia vida. Simplemente sucede que esta noche mi vida me trajo aquí. La verdadera pregunta es, ¿qué estabas haciendo tú? No es lo que parece, dijo, recurriendo al cliché más antiguo del mundo. Parece que me mentiste, dije. Parece que me estás engañando, y parece que esperabas que estuviera en casa esperándote como un buen niño. Pero te equivocaste. Eres una adulta, Maya. Puedes hacer lo que quieras. Y resulta que yo también. Miré por encima de su hombro al tipo con el que había estado, que ahora nos observaba con una expresión confusa. Probablemente deberías volver con tu amigo, dije. Parece solo. Me di la vuelta y volví a mi reservado, dejándola allí de pie, sin palabras y expuesta. Me senté. Mis amigos me miraban todos. ¿Estás bien?, preguntó Dan. Estoy genial, dije, y me sorprendió descubrir que era la verdad absoluta. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. Nos quedamos una hora más. Hablamos, reímos, y no volví a mirar en su dirección. Finalmente, la vi a ella y a su grupo irse.
Lanzó una última mirada venenosa a nuestra mesa antes de desaparecer por la puerta. Volví a casa más tarde esa noche, solo. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio pacífico. Era el silencio de un espacio que finalmente era verdaderamente mío. A la mañana siguiente, volvió. Intentó disculparse. Lloró. Dijo que fue un error, que estaba confundida, que el tipo no significaba nada para ella. Pero las palabras no tenían sentido. Eran solo los sonidos desesperados de una persona que había sido atrapada, que había perdido el control de la narrativa. Escuché pacientemente hasta que terminó. Me alegro de que te divirtieras anoche, dije, con voz suave. Yo también me divertí. Vi a mis amigos. Recordé quién soy cuando no estoy esperando a que vuelvas a casa, y me gusta esa persona. Creo que voy a pasar más tiempo con él. Ya había empacado sus cosas. Sus maletas esperaban junto a la puerta. Las miró fijamente y luego a mí. Y finalmente, pareció entender. Realmente se había acabado. No había más mentiras que contar, ni más manipulaciones que realizar. Se fue sin decir otra palabra. La vi irse y no sentí tristeza ni ira. Solo sentí silencio. El silencio de un capítulo que se cierra, el silencio de un puente que ya no me conectaba a un lugar en el que no quería estar. Cogí mi teléfono. Había un nuevo mensaje en el chat de grupo de los degenerados. A la misma hora la semana que viene. Sonreí. Definitivamente, respondí, y supe que así sería.